Ítem C, si ustedes se fijan, uno de los valores que pide es la caída de tensión B1 y nosotros ya la habíamos calculado en un paso anterior, ¿sí? En el paso anterior, cuando usábamos las propiedades de los circuitos paralelos, ¿sí? Si no se la hubiese calculado al ir haciendo esos pasos, bueno, lo que habría que buscar es dentro de qué etapa del desarrollo de estos cálculos nosotros podemos averiguar correctamente ese valor de B1 y entonces de ahí sacarlo. Pero en este caso lo que vamos a escribir acá es ítem C y vamos a escribir el valor que va a tener B1. Y no hay que caer en un error, y es que el valor de B2 no va a ser igual al de B1, porque si ustedes se fijan, R1 estaba en paralelo, pero no con R2, sino con un circuito, con una rama serie de dos resistencias, y R2 es una resistencia serie con otra. Entonces no van a tener el mismo valor. B1 van a ser 20 volt y ahora lo que sí vamos a tener que hacer es calcular el valor de B2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a continuar con el despliegue o el desarme de esos circuitos equivalentes que fuimos desarrollando. Ahora estamos yendo como de atrás para adelante secuencialmente. Entonces ahora lo que vamos a mirar es en este circuito equivalente que RC la vamos a desarmar en las dos resistencias de 5 ohm. Y entonces ahí vamos a decir, necesito, a ver, está por acá, necesito calcular el valor de, necesito usar las propiedades de un circuito serie. Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir propiedad de circuito serie, ¿sí? Que para este caso esas propiedades de circuito serie van a ser BC es igual a la suma de la caída de tensión en esa resistencia de 5 ohm más la caída de tensión B2, ¿sí? La caída de tensión en esta resistencia de 5 ohm más la caída de tensión en R2, que se llama B2, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta de que no sabemos esos dos datos de las B. Y entonces vamos a buscar dentro de las otras propiedades a ver qué podemos sacar. Nosotros necesitaríamos saber el valor de IC, ¿sí? Entonces, mirando un poquito hacia atrás, ¿sí? Vemos que nosotros en el paso anterior habíamos escrito la propiedad de los circuitos paralelos y decíamos que IB era I1 más IC. Calculamos I1, que eran 2 amperes, que era un dato que nos pedía el problema, y habíamos salteado de calcular el valor de IC porque hasta ese momento no nos estaba haciendo falta. Ahora lo vamos a necesitar, entonces vamos a tener que volver hasta este paso. Vamos a decir, usando la ley de Ohm, IC va a ser BC dividido RC. Eso es lo que yo voy a escribir acá ahora. IC, ese espacio lo voy a dejar
para calcular, para escribir la propiedad de los circuitos serie. Voy a escribir acá un costado, así como un cálculo auxiliar, ¿sí? Como un cálculo auxiliar. Voy a escribir que IC, usando la ley de Ohm, ¿sí?, es igual a BC, que sí lo conozco, dividido RC, que sí lo conozco, ¿sí? BC habíamos sacado la cuenta de que eran 20 volt y RC habíamos visto en el circuito que eran 10 ohm, ¿sí? Entonces IC van a ser 2 amperes, ¿sí? Esos 2 amperes van a ser también igual, o sea, van a ser IC, pero la propiedad de circuito serie dice que la corriente que circula por la resistencia de 5 ohm es igual a IC, y la corriente que circula por la resistencia R2, también es igual a IC, ¿sí? Esa era una propiedad de cualquier circuito serie. La corriente total es igual a la corriente que circula por cada una de las resistencias en serie. Con eso tenemos un nuevo dato, ¿sí? Porque quiere decir que si sabemos el valor de IC, sabemos el valor de I2, que nos interesa saber. I2 entonces va a ser igual a 2 amperes, ¿sí? Y eso lo voy a recuadrar, porque si bien no es el dato que nos pide el ejercicio, pero sí es un dato que nos va a ayudar. Ahora volvemos a escribir la ley de Ohm en una de sus formas, ¿sí? Acá arriba la habíamos escrito como la corriente en base al voltaje y a la resistencia. En este caso vamos a escribirla de otra manera, diciendo B2 es igual al producto de I2 por R2, ¿sí? Ahora, con este dato sacado de la propiedad de circuito serie, nosotros podemos hacer el reemplazo de los dos valores, 2 amperes y el valor de R2, si nos fijamos por acá, era 5 ohm. Entonces 2 amperes por 5 ohm. Y entonces el valor de B2, que era el último dato que nos faltaba calcular en el problema, son 10 volt. Bueno, con esto terminamos de calcular todo lo que nos pedía el problema. Hay un montón de otros datos que se podrían usar para un ejercicio, como por ejemplo verificar, por ejemplo, el valor de B2 lo podríamos meter dentro de la otra propiedad de circuito serie y decir B2 vale 10 volt, BC valía, por acá está, 20 volt, ¿sí? BC. Entonces podríamos calcular el valor de la caída de tensión en la resistencia R5, ¿sí? Si acá B2 se lleva 10 volt, en la otra resistencia de 5 ohm también se va a llevar 10 volt. 10 más 10 son 20, y entonces ahí estaríamos verificando la propiedad del circuito serie. Ese es por decir un ejemplo. Pero bueno, también acá, por ahí, por estas condiciones en las que estamos pasando estos días, les pido disculpas si algo no termina de salir claro. Pero creo que con eso, resolviendo este ejercicio un poco más explicado, creo que tendría que ser una buena ayuda para que ustedes puedan resolver los ejercicios propuestos. Eso sí se los voy a dejar para que los resuelvan ustedes.
Ahora voy a editar un poquito los videos, los tuve que hacer por parte porque también soy padre, así que estoy colaborando también en casa con la educación de mis hijos. Así que, bueno, lo edito un poquito y se los comparto. Muchas gracias por la atención y colaboren con sus hijos. Hasta luego.